Muy buenas tardes con todas y con todas, siendo las 2:03 de la tarde de hoy día miércoles 25 de febrero del año 2026. Vamos a dar inicio a la presente audiencia de prórroga del plazo de la investigación preparatoria seguida contra el procesado José Pedro Castillo Terrones y otros, quienes vienen siendo procesados por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en agravio del Estado peruano. Les participamos que desarrollamos la presente audiencia en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que preside el doctor Edín Campos Barranzuela, en razón de que el doctor Juan Carlos Checle Soria se encuentra en estos momentos gozando de su periodo vacacional, y por lo que, de acuerdo a resolución administrativa, se ha dispuesto que me haga cargo del presente órgano jurisdiccional. En tal sentido, vamos a solicitarle a las partes procesales para el inicio de la presente audiencia su acreditación. Señor fiscal, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes, señor juez supremo de investigación preparatoria. Buenas tardes a los abogados concurrentes y las demás partes. En representación del Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, señalando domicilio legal en la avenida Abancay, cuadra 5, quinto piso, oficina central del Ministerio Público y casilla electrónica 106255. Gracias. Muy bien, doctor Denis, muchas gracias. El abogado de don Pedro Castillo Terrones, sírvase a acreditar. Señor magistrado, muy buenos días. También, buenas tardes, señor magistrado supremo, buenas tardes, señor fiscal supremo, también buenas tardes con el procurador general de la República y con todos los asistentes a esta plataforma virtual. Por la defensa técnica del señor José Pedro Castillo Terrones, el abogado Luis Walter Medrano Girón, con registro 1606, casilla electrónica 49107, correo electrónico luismedranoabogado@gmail.com y teléfono de contacto 954-445561. Gracias, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. ¿Su patrocinado se encuentra presente? Señor magistrado, mi patrocinado se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. Acaba de ingresar, señor magistrado. Muy bien, acredítese, por favor. Señor magistrado, buenas tardes. Buenas tardes. José Pedro Castillo Terrones, DNI 2742-7864. Gracias. Muy bien. Su abogado defensor es el doctor Medrano Girón. ¿Conforme? Sí, señor magistrado. Correcto. Entonces, el abogado de don Juan Francisco Silva Villegas. Sírvase a acreditar. Doctora Elizabeth, el abogado de Juan Francisco Silva Villegas. Señor magistrado, me estoy comunicando con él y está teniendo un problema de conexión, pero en breve se va a estar conectando a esta audiencia. Correcto, muy bien. El abogado de don Heiner Alvarado López. Señor magistrado, y con todos los presentes, buenas tardes. Guabel Ortiz Echevarría, integrante del estudio Abanto Verástegui Arce. Mi domicilio procesal es calle Manuel González La Rosa, 469, San Isidro, correo electrónico estudio@estudioabanto.pe, casilla 124291. Mi nombre es Guabel Ortiz Echevarría, defensa del señor Heiner Alvarado López. Informo, señoría, que el señor Heiner Alvarado se encuentra interno en el penal y no lo veo en la plataforma. Muy bien. A ver, doctora Elizabeth, ¿se han realizado las comunicaciones correspondientes para que esté presente el procesado? Doctora Elizabeth. Sí, doctor. Efectivamente se encuentra debidamente notificado y la invitación disculpe, la invitación también se le ha hecho llegar al correo electrónico. Sin embargo, no se ha conectado a esta audiencia. A ver, conéctese por favor con el penal, a ver qué razón nos da. Okay. Doctor Abel Rodríguez, usted, acredítese. Sí, buenas tardes, señor magistrado supremo y todos los presentes. Con la defensa técnica necesaria, el defensor público Elterio Rodríguez Pérez del Colegio de Abogados del Santa, número 836, con domicilio proceder en Girón Carabaya 831, oficina 501, quinto piso, Lima Cercado, correo abelpr@gmail, con celular 944-897-658,
si no es 57-117. Hemos acudido a su despacho, señor magistrado, a requerimiento suyo, a efectos de poder brindar la asesoría por defensa necesaria en la medida que no hayan venido las defensas particulares que sean debidamente notificadas. Correcto. Tiene conocimiento de los actuados, doctor, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, entonces vamos a nuevamente a preguntarle a nuestra asistente a fin de tomar conocimiento si ha sido válidamente notificado el abogado de don Juan Francisco Silva Villegas. Y también, por supuesto, si se ha llamado a don Heiner Alvarado López, que se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario, para que esté presente en la presente audiencia. Doctor, le voy a pedir, por favor, un par de minutos para poder revisar la información. Muy bien. Vamos a esperar, por favor, que se hagan las coordinaciones, señor fiscal y señores abogados, para que nos den una información correcta para la participación de las partes procesales. ¿Correcto? Correcto, señor juez. Conforme, señor. Ok. Doctor Elizabeth, ya tenemos información. Por favor, denos alguna razón. Doctora Elizabeth. Sí, doctor. Del requerimiento de fiscalía no se ha verificado que nos hayan consignado alguna información referente a que el investigado Heiner Alvarado López se encuentra recluido en algún centro penitenciario. Es por eso que no se han logrado hacer las coordinaciones. Y respecto a la defensa técnica del señor Juan Francisco Silva Villegas, ya se encuentra conectado en pantalla. Muy bien. Doctor Guabel Ortiz, ¿su patrocinado se encuentra en estos momentos recluido en algún establecimiento penitenciario? Sí, señoría, desde el 31 de marzo del 2023, por una resolución de prisión preventiva emitida por la Sala Penal Permanente, se encuentra con prisión preventiva. De hecho, hace unos días, el 5 de febrero, tuvimos una revisión de oficio de la prisión preventiva con el doctor Pérez Flores, que se encuentra también presente. ¿Es correcto, doctor Denis? Porque esa información no nos han proporcionado en el expediente. Bien, señor juez supremo. Si bien es cierto, no indicamos que el procesado Alvarado López se encuentra en un establecimiento penitenciario, es precisamente el 5 de febrero último, se llevó a cabo la revisión de oficio de la prisión preventiva. En ese sentido, consideramos que el personal que asiste a su judicatura tiene pleno conocimiento de que el procesado en referencia se encuentra recluido. Y por ende, se entiende también que en la precitada fecha se hicieron las gestiones necesarias para que se pueda enlazar del establecimiento penitenciario. Correcto. Doctor Guabel, ¿considera que su patrocinado debe estar presente o tratándose un tema técnico, basta con la defensa suya? Señoría, considerando que esto es una discusión jurídica, considero que no es necesario que se encuentre presente, yo lo puedo representar. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces también vamos a solicitarle al abogado de Juan Francisco Silva Villegas su acreditación correspondiente. Doctora Elizabeth, me dijo que había ingresado el abogado defensor del procesado Juan Silva Villegas. Así es, doctor, le permití el acceso hace unos momentos, pero al parecer se ha vuelto a desconectar. Le voy a insistir en la llamada. Comuníquese, por favor, para dar inicio a la presente audiencia. Doctora Elizabeth. Sí, doctor, ya ingresó el doctor Jorge Castro, ya lo vemos en plataforma. Muy bien. Doctor Jorge, muy buenas tardes. Vamos a empezar con la presente audiencia de prórroga de la investigación preparatoria de su patrocinado y otros. Estamos en la etapa de la acreditación. Su audio, por favor. Su audio, doctor. Aló, Sí, correcto. buenas tardes. Ahora ¿Me lo escucho. escucha? Sí, lo Ya. escuchamos. Soy Jorge Antonio Castro, abogado del señor Silva Villegas, ex ministro de Transportes y Comunicaciones. Yo soy el abogado defensor de él está ausente y voy a participar en la diligencia el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, encontrándose todas las partes presentes en el desarrollo de la presente audiencia, vamos a declarar válidamente instalada, así como también el registro de audio y video.
También podemos apreciar que se encuentra con nosotros el doctor Abel Rodríguez Pérez, quien se ofició como abogado de la defensa pública para que participe en ausencia de algunos de los abogados, pero encontrándose todos los abogados, vamos a agradecerle su participación. Si desea, puede desconectarse, doctor. Muchas gracias, doctor. Permiso. Muy bien, entonces vamos a desarrollar la presente audiencia, cuyo objetivo es encontrar, por supuesto, justicia con respeto, y les aseguro que los escucharé a cada uno de ustedes de sus pretensiones. Vamos a preguntarle a nuestro asistente de audiencia si hay algún escrito pendiente para poder proveer. Sí, señor magistrado, con su venia, se verifica el sistema integrado de justicia que tenemos 3 escritos pendientes de proveer. El primero, ingresado con número 579-2026, con fecha 24 de febrero del 2026 a horas 12:08, por la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a través de la cual acreditan al fiscal adjunto supremo que participa en la presente audiencia, Denis Pérez Flores, con sus datos de contacto. Muy bien, entonces téngase presente y agréguese a los autos. Encontrándose en estos momentos el doctor Denis Pérez Flores, se le habilita para poder participar, por supuesto, en el desarrollo de la presente audiencia. Siguiente escrito. Con su media, doctor, el segundo escrito, ingresado con número 584-2026, el día 24 de febrero a horas 15:27, por el abogado Humberto Abanto Verástegui, abogado defensor de Heiner Alvarado López, a través del cual cumple con la resolución número 1 y señala sus datos de contacto como correo electrónico y número telefónico. Correcto, téngase presente y agréguese a los autos el presente escrito. ¿Y el siguiente? El tercer escrito, ingresado con número 586-2026, con fecha 25 de febrero a horas 8:04, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima, a través del cual nos indican que el abogado Abel Percy Rodríguez Pérez participará de la presente audiencia. Muy bien, entonces, habiendo participado originalmente frente a la probable ausencia de los abogados defensores, téngase presente e igual agréguese a los autos. Entonces, vamos a empezar con la presente audiencia de prórroga de el plazo de la investigación preparatoria solicitada por el Ministerio Público, y vamos a escuchar al doctor Denis Pérez para que pueda oralizar su petición. 10 minutos se le concede, doctor Denis. Bien, doctor. ¿Me permitiría, por favor, evidenciar ahí por pantalla un PTT, por favor? Por supuesto que sí, autorizado, doctor. Ok, muy amable. Gracias. ¿Aún no se ve nada, doctor Denis? Ahora sí. Lo escuchamos. Bien. Sí, doctor, verifica el PPT, por favor. Sí, se está visualizando, doctor. Muy bien. Muy bien. Justamente lo que nos convoca a esta audiencia virtual es el requerimiento de prórroga de plazo de investigación preparatoria de 24 meses adicionales. Y conforme pues al artículo 342.2 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita se conceda la prórroga del plazo de investigación preparatoria por 24 meses adicionales en atención a la complejidad del caso, a la necesidad de concluir la investigación de manera completa, técnica y debidamente fundamentada. En ese sentido, cabe indicar que justamente desde el 10 de febrero del año del curso hasta el día de la fecha, teníamos 166 tomos y habiéndose adicionado 15 tomos adicionales. A la fecha tenemos en la presente carpeta, contando las incidentales, los anexos, más de 901 tomos en total. Se tiene 55.000 folios digitales, 275 tomos, la que corresponde a pericias contables, incorporación periódica permanente de nueva documentación solicitada a entidades públicas y también a fiscalías que vienen investigando similar causa,
y también de expedientes administrativos, bancarios y pericias especializadas. Bien, dentro de la complejidad objetiva de la presente investigación, señor juez supremo, es de que se trata de una investigación por crimen organizado cuya hipótesis fiscal estriba en que el expresidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, sería el líder de esta organización, contando con órganos operativos o brazos criminales. Entre ellas se cuenta el gabinete en la sombra, el grupo político, encabezado por el propio presidente o expresidente Castillo Terrones y Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández, Medina Guerrero, Fermín Silva. Se tiene también dentro del órgano operativo la Secretaría General, el brazo familiar, el brazo congresal, el brazo obstruccionista, el brazo lobista, y cuyos entes de segunda línea están el ex ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, el ex ministro de Vivienda, Heiner Alvarado López, el ex ministro de Defensa, Walter Ayala González, y el expresidente del directorio de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y también los órganos de ejecución. Es así que existe pues una complejidad en la misma estructura criminal. Bien, y la complejidad objetiva de la investigación, cabe indicar que nuestro despacho supremo, si bien es cierto, investiga a 3 altos funcionarios aforados. En este caso, al señor Castillo Terrones, al señor Heiner Alvarado y también al ministro de Vivienda, Juan Francisco Silva Villegas. Sin embargo, respecto a ciudadanos no aforados, se vienen investigando en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, ex-EFICOP, a 95 personas naturales. Carpeta 66-2022, 17 investigados relacionados al caso Petroperú. La carpeta 7-2022, 3 investigados, Puente Tarata. 8-2022, 24 investigados, caso Asesores en la Sombra. 2-2022, 42 investigados, caso Anguilla. Y total el número de investigados que corresponden a organización criminal son 98 investigados. Asimismo, cabe indicar que existió o que existe una denuncia constitucional, la 620-2021, que dichos actuados inicialmente fueron remitidos por la ex fiscal de la Nación, la doctora Delia Espinosa. Sin embargo, al no haber una autorización a través de una resolución acusatoria del Congreso de la República, se ha remitido nuevamente a la Fiscalía de la Nación, justamente respecto al caso denominado Los Niños. Y a la fecha queda pendiente que el órgano o el Poder Legislativo, en su caso, emita el pronunciamiento respectivo a efectos de que se pueda incluso anexar o incluir a estos ciudadanos aforados a la presente investigación, lo cual incluso haría mucho más compleja el número de aforados respecto a la investigación a proseguir. Y también se ha encontrado dentro de la investigación complejidad objetiva en la investigación preparatoria, dado que era imprescindible que personal fiscal se dirigiera justamente a los lugares donde se habrían realizado las obras en mérito al decreto de urgencia 102-2021. Y justamente estos factores no atribuidos al despacho supremo, dado que con providencia número 710 del 17 de diciembre de 2025, se programó una verificación y constatación técnica en Anguilla, proyecto de saneamiento, en 4 centros poblados. También, aparte de la participación del personal fiscal, debía de participar personal de perito especializado. Sin embargo, como se tiene en pantalla, mediante el oficio del 13 de agosto del 2025, el señor Henry Junior Clement Neira, gerente de programación, la gerencia de programación,
no ha indicado que no se cuenta con recursos a efectos del traslado de personal fiscal y de peritaje. Y eso justamente se evidencia, pues un escollo que no ha permitido en su debida oportunidad realizar los peritajes correspondientes. Asimismo, también, como hemos indicado, no solamente este despacho supremo investiga a los 3 aforados antes mencionados, sino también a un cúmulo de investigados que, si bien es cierto, no lo está en la carpeta 66-2023, sin embargo, las fiscalías de instancia menor, en este caso la Fiscalía Provincial, están realizando las investigaciones correspondientes. Es así que, mediante prueba trasladada, se ha solicitado que se nos remita los actos procesales. Sin embargo, justamente el doctor José Antonio Pinto Panés, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción, FICOP, ha indicado pues carencia de personal administrativo y logístico. A la fecha ya superada, pero en su momento esta circunstancia álgida no ha permitido tener certeza o conocimiento de las actividades investigativas en instancia no suprema, sino en instancia provincial, ¿no? Y también la complejidad objetiva de la investigación preparatoria se ha indicado de que a la fecha existen pues pericias contables, si bien es cierto, señor juez, ya culminadas. Sin embargo, cabe indicar que hubo una dilación en la misma, toda vez que las distancias de Lima, está el personal pericial, ¿no? Debió que trasladarse justamente a Anguilla, a Huarango, para realizar in situ la corroboración de las obras ejecutadas. También hubo pericias de ingeniería civil, ¿no? Respecto a proyectos de infraestructura, saneamiento en Anguilla, evaluación técnica de ejecución, metrados y valorización. Y cabe indicar que cada perito en promedio realiza, pues, con la mayor celeridad, un lapso de 4 meses para su informe técnico. Y existe también una carga pericial superior a la capacidad operativa anual. Entonces, son pues circunstancias que han denotado complejidad en el decurso de la actividad investigativa. Es así que es importante indicar que las pericias de ingeniería civil resultan determinantes para establecer aspectos técnicos sustanciales, entre ellos la correcta ejecución de las obras, la valorización económica y la eventual determinación del perjuicio, en el marco de una investigación de naturaleza compleja vinculada a la presunta actuación de una organización criminal. También, conforme el tiempo técnico requerido, como hemos indicado, cada informe pericial demandó aproximadamente 4 meses, que comprendió la revisión documental, análisis técnico, verificación de campo y elaboración de conclusiones especializadas. En consecuencia, el señor juez supremo, en el caso en concreto, la carga pericial asignada excede la capacidad operativa ordinaria anual del especialista designado, lo que incide directamente en los plazos razonables necesarios para su culminación. Asimismo, las actividades procesales desplegadas por las partes, en especial por los imputados, ¿no? La prórroga, indicamos que no obedece a una inactividad del Ministerio Público, sino a factores derivados del ejercicio constante de mecanismos que, si bien es cierto, son parte de su derecho que asiste a los imputados, a los procesados. Sin embargo, no las incidencias promovidas, tutela de derechos, excepciones de improcedencia de acción, recurso de apelación, variación, cese de medidas, audiencias y controles jurisdiccionales respectivos, han denotado necesariamente un esfuerzo extra por parte del Ministerio Público, ¿no? Incluso en el caso de Juan Francisco Silva Villegas, hay una reiterada solicitudes de variación que el referido imputado ha solicitado, recursos resueltos, incluso también en sede de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Hay inconcurrencia reiterada, reprogramaciones de órganos de prueba,
conducciones compulsivas y reorganización permanente de la agenda fiscal a efectos de llevarse a cabo las diligencias. Así también, acá verificamos una conducta del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional respecto a las diligencias realizadas. En este caso, que es un mega caso, señor Juez Supremo, existió 40 actos de investigación pericial, 59 requerimientos principales, ¿no? A entidades públicas, a poderes públicos del Estado, a diferentes instituciones, actos de investigación personal, ¿no? Y a la fecha se vienen 108 declaraciones y tenemos ahí 17 declaraciones que han sido programadas en el año en curso, incluso la última llevada a cabo el señor Enrique Gabriel Beraún Coronel el 20 de febrero del 2026, ¿no? Estas actuaciones evidencian que la investigación se mantiene activa, con programación y ejecución constante de actos de investigación orientadas al esclarecimiento integral de los hechos. Y las diligencias pendientes de realizarse, ¿no? Tenemos que están en plena ejecución pericias contables, por ejemplo, de obras públicas en Cochabamba, en Huarango, Naranjo, Chacras, Pumahuaca, Sondor y anexos, San Luis de Lucma, Zairipampa, Ondebamba, Osojompa, Ucamonte, Alto Nanay, Santa María de Nanay y Municipalidad de Gorgor. Igual, 7 pericias en igual número. Van concatenadas las pericias contables con las pericias de ingeniería civil. 2 pericias de ingeniería civil forense destinadas al contraste técnico de metrados, valorización y expedientes técnicos de 2 obras en Anguía. También están pendientes 2 pericias acústicas forenses, homologación de voz, respecto de los audios atribuidos a Juan Francisco Silva Villegas y Samir Villaverde, vinculados a la presunta entrega de dinero. En el MTC, una toma de muestra de voz del investigado Juan Francisco Silva Villegas. Efectivamente, al no comparecer al proceso, se ha visto también dificultado a efectos de recabar su muestra de voz. En Petroperú, Ministerio, y también en el Ministerio de Vivienda, 28 pericias de análisis digital forense, que actualmente está en procesamiento, referidos a dispositivos electrónicos incautados y correos institucionales y privados orientados a identificar comunicaciones, coordinaciones y flujo de decisiones contractual, la cual se encuentra en procesamiento, como hemos mencionado. También faltan realizarse 41 declaraciones de funcionarios municipales y también 19 declaraciones de representantes de personas jurídicas. Información notarial de 60 sujetos, más de 70 expedientes administrativos municipales pendientes de remisión, información sectorial vinculada a 67 ministros y exministros, 7 inspecciones técnicas, ¿no? En las localidades de San Luis de Lucma, Huarango, Pumahuaca, Condebamba y las demás ya anteriormente mencionadas. Y el procesamiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones, incluso en su momento se ha requerido a Vitel y hubo una renuencia inusitada de dicha empresa de telefonía, lo cual ha forzado a este despacho a acudir a Vitel para vializar tal mandato judicial. Y esta información de Vitel recién fue remitida el 23 de diciembre del 2025. Y se entiende que la resolución autoritativa judicial data del 10 de noviembre del 2023. Entonces, todos estos hechos no imputables al Ministerio Público, estas situaciones coyunturales, ha evitado que a la fecha se concluya a plenitud la investigación preparatoria. Señor Juez Supremo, muy a grosso modo, por los 10 minutos escasos que nos ha otorgado, cabe indicar que una prórroga de la investigación preparatoria consideramos que resulta idónea porque esta es la única posibilidad procesal para determinar, ¿no?, si se va a acusar o sobreseer con base en información completa, culminada y suficiente para que el Ministerio Público, en su oportunidad, en su momento, pueda tener la decisión
más acertada y en justicia. Y por necesidad, porque esta prórroga de investigación preparatoria es una medida totalmente necesaria justamente para acopiar la información pertinente tanto de elementos de convicción de cargo y de descargo para una eventual acusación o en su defecto el sobreseimiento de la causa. Y en proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Los derechos de los imputados versus al interés de la sociedad, y que incluso estamos en una investigación, aparte de delitos de corrupción de funcionarios, a un delito de crimen organizado. Y justamente las convenciones internacionales plasman pues que los estados deben perseguir con firmeza y con vehemencia esta clase de eventos delictivos macros a nivel del crimen organizado. Razón por la cual, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, consideramos atendible de que se declare fundado la prórroga del plazo de investigación preparatoria por el plazo de 24 meses. He culminado. Muchas gracias, señor Juez Supremo. Muchas gracias, doctor Denis. Hemos escuchado con mucha atención los argumentos del Ministerio Público. Corresponde ahora el turno al doctor Jorge Castro, en representación de su patrocinado Juan Francisco Silva Villegas. Lo escuchamos, doctor Castro. Buenas tardes, señor, y al señor fiscal también. Entendemos la situación bastante compleja de las acusaciones que están lamentablemente cruzadas de todo lo que le puede pasar al presidente de la República con diferentes obras, diferentes personas, incluyendo compra de petróleo y un montón de cosas. Mi patrocinado, el señor Silva Villegas, cuando llega a ser nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones, juramente el 29 de julio de 2021. Y al hacerse cargo de la cartera, toma conocimiento por personal del ministerio que había una organización de lobistas que estaban detrás de un proyecto vial que se llama Puente Tarata 3. Es un puente que efectivamente cruzaba el río Guayaga desde Juanjuín, Mariscal Cáceres y región San Martín. Un puente que costaba presupuestadamente 302 millones de soles. ¿Quiénes estaban detrás de esta obra que se había iniciado el proyecto en el año 2017? Los señores Samir Villaverde García, el señor Bruno Pacheco, que lo infiltraron ahí como secretario del presidente, además de esas dos personas, Kareli López y Sonia Barrera. Ellos hicieron el trabajo político para comprometerlo al señor Silva, pero el señor Silva me contrató a mí. Yo soy experto en licitaciones y contratos, he sido director general de Bienes y Servicios del Congreso de la República y siempre participo en obras parecidas o similares. Señor magistrado, tengo que decirle lo siguiente. En el Código Penal hay un artículo muy interesante que es el 407. Este artículo tiene por característica importante omisión de denuncia. Así se llama. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito cuando está obligado a hacerlo por su profesión o empleo, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. También dice, si el hecho punible no es denunciado, y tiene señalado en la ley pena privativa de la libertad superior a 5 años, la pena no será menor de 2 ni mayor de 4 años. Muy bien, yo apliqué eso, señor. Y se le comunicó a la señora fiscal suprema, que estaba en ejercicio, Zoraida Ábalos,
con un oficio correspondiente para que el Ministerio Público en el 2001, en noviembre 30, proceda a investigar este caso específico, que es el único que tiene mi cliente, Puente Tarata 3. Se comunicó también al Contralor General de la República, el señor Sac, para que haga un control de calidad de la adjudicación, porque ya estaba adjudicado, licitado, ya habían recibido una coima de $100,000, y habían hecho lo que les daba la gana a estos colaboradores eficaces. Muy bien, ante una situación como esta, señor, no hubo licitación, no hubo adjudicación, todo se anuló, el dinero fue puesto a buen recaudo, los 302 millones de soles en ese momento, y después se adjudicó la obra en Juanjuy para su inauguración. Se incrementó el monto porque era llave en mano. De manera que el puente Tarata está funcionando hace años. No se le debe nada al Estado. Ya fue recibida la obra. Ya fue entregado. Mi cliente, sin embargo, señor, está con orden de ubicación y captura desde el año 2001. Estamos en el 2026, señor. 2021 a 2026. O sea que vamos a esperar 2 años más, ¿no? Para seguir procesando al señor Silva Villegas. Eso no es correcto. Yo ya me he comunicado con la Fiscalía Suprema, en este caso, para que vean el tema de la homologación del audio. Él no ha conversado con nadie. Él no se ha reunido con nadie. Él ha denunciado un crimen organizado. Él ha denunciado quiénes son los responsables de esta situación. Y eso es lo que se ha hecho. Y lo tenemos, señor, hasta ahora con 48 meses de ubicación y captura. Me han denegado todas las variaciones de mandato para que él pueda explicar. Y ahora estoy en un proceso de amparo porque en el aforamiento, señor, me convocan a mí como abogado, me cierran la pantalla y no me dejan exponer esta situación. En el mismo sentido, señor, me presento a la segunda audiencia, me vuelven a cerrar la pantalla y no me dejaron explicar. Y lo último que han hecho, señor, hace muy poco tiempo, presento yo una prueba nueva que el puente ya está funcionando y me contestan que el mismo día que yo presenté el escrito habían votado y también le deniegan al señor Silva la variación del mandato. Entonces acá hay un problema muy serio. El señor dio cuenta a la Fiscalía y este artículo 407 lo libera de toda responsabilidad porque es el denunciante. En todos los aspectos. Hagan lo que hagan, no van a encontrar nada. Ese es el problema, señor. Entonces nosotros terminamos perjudicados. Ante una situación como esta, tampoco podemos, en este momento, quitarle la posibilidad al Ministerio Público que efectivamente le faltan una serie de diligencias, pero por otros casos. El puente Tarata ya está funcionando, señor. Han ido a inaugurar congresistas. Está ahí el puente. Yo he presentado una fotografía que el puente está allá. Y lo vamos a tener esperando 2 años más al señor Silva y a la familia que lo han denunciado por lavado de activos. Ese es el problema, señor, para mi cliente. Pero si tenemos que esperarlos a los señores, no me queda otra cosa y tendré que seguir activando mi recurso de amparo que ya lo presenté en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por atender mi expresión, señor, y me siento muy preocupado por esta situación que a ese hombre lo acusen cuando en realidad fue él el denunciante del puente Tarata, señor. Muchas gracias, he terminado. Muy bien, doctor Jorge, hemos escuchado con mucha atención los argumentos de su patrocinado. Corresponde el turno al doctor Guabel Ortiz Echevarría en representación del procesado Heiner Alvarado López. 10 minutos se le concede también, doctor. Muchas gracias, señoría. Solamente le ruego que me permita proyectar diapositivas, por favor. Claro que sí, y autorizado. Señoría, solamente le pido también que me confirme cuando se vea, por favor.
Confirmado, ya se está visualizando. Muchas gracias, señoría. Nosotros tenemos una pretensión principal y una subordinada. La principal es que se declare improcedente el requerimiento de la Fiscalía por 24 meses y la subordinada que se declare infundado el pedido. Voy a empezar por la pretensión principal. Señoría, este caso se ha formalizado el 20 de febrero del 2023. Esta es la disposición 4, tiene fecha 20 de febrero del 2023. Si contamos a partir de ahí 3 años, esta investigación debió haber concluido, o concluyó en realidad, el 19 o 20 de febrero del año 2026, hace unos días. La prórroga que ha presentado el Ministerio Público data de fecha 10 de febrero del año 2026, unos días antes de su vencimiento formal. Pero acá corresponde una pregunta importante a partir del precedente del caso de la señora Betsy Chávez Chino, expediente 1195-2025 del Tribunal Constitucional, fundamento 46. Ese caso analizó un requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Y lo que consideró el Tribunal Constitucional es que ante un requerimiento de ese tipo, no basta que se presente antes del vencimiento del requerimiento, sino que también se resuelva antes del vencimiento de la prisión preventiva. Entonces, para casos como el que nos presenta el día de hoy, un requerimiento de prórroga, ¿se aplica el mismo criterio o solamente se aplica a prisiones preventivas, prolongaciones de prisiones preventivas? Y la respuesta, señoría, no la tengo yo, la tiene la propia Corte Suprema, ha emitido esta apelación 135-2025, Corte Suprema, fundamento 12º. Antes de señalar lo que dice este fundamento, quiero dar el contexto. En ese caso, el juez supremo de investigación preparatoria Checkley resuelve un requerimiento de prórroga. La Fiscalía le presenta un requerimiento supuestamente dentro del plazo, y el juez Checkley declara improcedente el requerimiento, porque para el juez se había presentado después de haber vencido el plazo. La Fiscalía apela y la Corte Suprema dice lo siguiente: en esa línea de razonamiento, fundamento 12º, resulta evidente que la resolución impugnada no genera la vulneración o restricción del derecho a probar ni el derecho ni el deber de esclarecimiento del Ministerio Público, pues presentó su pedido de prórroga de la investigación cuando ésta ya estaba vencida. Y acá viene lo importante. Y aún en el supuesto negado que lo hubiera presentado a la víspera del vencimiento del plazo, el resultado habría sido el mismo, pues para cuando se disponga la realización de una audiencia y se emita la resolución en la que se pronuncie sobre el pedido de prórroga, el plazo ya se habría vencido. Exactamente igual que en este caso. Acabo de indicar, se presentó el 10 de febrero, venció el 19 o incluso, si desean, el 20 de febrero de 2026. Al día de hoy, se ha superado ese plazo bajo el criterio establecido por el Tribunal Constitucional en el caso Betsy Chávez y la Corte Suprema en la apelación 135-2025, este requerimiento debió haber sido presentado con la suficiente antelación, lo dice, último párrafo. En ese sentido, el pedido no solo debe ser presentado dentro del plazo, sino también con la suficiente antelación para permitir al órgano jurisdiccional realizar los actos judiciales inherentes al pedido dentro del plazo hábil. Este requerimiento fiscal debió haber sido resuelto antes de su vencimiento, 20 o 19 de febrero. Esa es la razón, señoría, por la cual considero que se debe declarar improcedente el pedido de la Fiscalía. Muy bien, Voy doctor. a la Muy bien, pretensión doctor. subordinada, entonces, señoría. Permítame, por favor, sustentar la pretensión subordinada, señoría. Sí, La le escucho. pretensión es que se declare infundada. ¿Por qué? Voy a dar razones de fondo en caso usted considere que sí puede conocer el fondo del asunto. La Corte Suprema también, casación 16-11-2021, UAURA, ha establecido dos reglas importantes. En primer lugar, que la prórroga nunca es automática, requiere causas justificadas. Y la segunda regla es que la improrrogabilidad del plazo es una regla del proceso. Por supuesto, eso tiene excepciones, lo reconoce la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, no hay dudas al respecto, pero para que no haya una afectación al plazo razonable se tiene que analizar 4 componentes: la complejidad, la actividad de las partes, la conducta de
de la Fiscalía y la afectación jurídica que se realiza sobre la persona investigada. En este caso, ¿qué ha dicho la Fiscalía por escrito y ha oralizado el día de hoy? La complejidad del asunto. Le ha dicho que hay innumerables investigados en este caso, el caso Tarata, el caso Petroperú, pero situémonos en este caso en concreto. Este caso, señoría, solamente tiene 3 investigados. Uno de ellos, el señor Heiner Alvarado López. ¿Es complejo un caso que tiene 3 investigados? Segundo, la investigación solamente comprende 3 delitos: tráfico de influencias, colusión y organización criminal. Todo esto delimitado desde la formalización de la investigación preparatoria, no desde hace un mes o hace unos meses. Desde hace 3 años se sabe la cantidad, los delitos. Existe un solo agraviado. Y lo que la Fiscalía agrega a la complejidad es que dice que hay pericias pendientes de realizar, pericias contables, pericia de ingeniería civil, pericia de análisis digital. Me voy a referir a ello en unos minutos. La pregunta es sencilla. ¿Justifica la prórroga que aún no se hayan terminado esas pericias que dice la Fiscalía? ¿Justifica o no justifica? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esas pericias, si ya se dispusieron, si ya están en trámite, incluso de ellas ya se recibieron, si se concluye la investigación, se puede terminar de recabar esas pericias. Fundamento, apelación 209-2022. Las actuaciones llevadas a cabo en el curso del plazo vencido no pueden ser anuladas por la caducidad. Solo es factible esto tratándose de plazos propios. Entonces, si las pericias ya fueron dispuestas, solamente falta recabar. Concluida la investigación, se puede terminar de recabar. No se necesita un plazo ampliado de 24 meses. Luego, tenemos que analizar la conducta procesal del investigado. La Fiscalía no ha dicho nada concreto respecto al señor Heiner Alvarado. Él no ha obstruido la investigación. Lo único que ha dicho es que se han interpuesto unas solicitudes. Una excepción de improcedencia de acción, que en efecto se ha interpuesto una excepción de improcedencia, una sola. Y además lo que sí ha ocurrido es que ha habido diferentes revisiones de oficio de la prisión preventiva, convocadas por el propio juez de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque el señor Heiner Alvarado se encuentra con prisión preventiva desde marzo del 2023. No hay ningún acto de obstrucción ni dilatoria de parte del señor Heiner Alvarado. Ahora bien, respecto de la conducta del Ministerio Público, y aquí me quiero centrar un minuto. En primer lugar, el propio fiscal lo ha dicho el día de hoy. ¿Por qué no se han llevado todas esas investigaciones si hace 3 años estamos en esta investigación? En primer lugar, ha dicho que tiene limitaciones presupuestales para la ejecución de diligencias relevantes programadas. Lo ha dicho así y está en su requerimiento escrito en la página 182. Ha dicho que existen limitaciones estructurales, insuficiencia de personal fiscal, administrativo, carencia de logística y restricciones operativas. Lo ha dicho y está en el requerimiento en la página 184. Finalmente, respecto de las declaraciones, lo que dice el requerimiento a través de la Providencia 752 es que estas no se han podido llevar a cabo, las que faltan, porque la Fiscalía tiene una recargada agenda fiscal. Lo dice la Providencia 752. La pregunta es sencilla, señoría. Los defectos de organización, los defectos presupuestales del Ministerio Público justifican la prórroga de la investigación preparatoria. Estos defectos tienen que recaer sobre el investigado y así justificar su prórroga. Considero que la respuesta es que no justifican la prórroga estos hechos que la propia Fiscalía está señalando. No es responsabilidad del propio despacho, estoy hablando del Ministerio Público como institución. Finalmente, hay una afectación en esta investigación al señor Heiner Alvarado López, porque él tiene prisión preventiva impuesta por la sala, no por el juez de investigación preparatoria, desde el 31 de marzo del año 2023. Ya va a llevar 3 años con prisión preventiva en una investigación que requiere que al día de hoy se dilucide y se emita decisión final respecto de su situación jurídica. Por estas consideraciones, señoría, ruego que se declare improcedente como pretensión principal o infundado como pretensión subordinada. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wabel. Hemos escuchado también con mucha atención los argumentos de la defensa.
Finalmente, corresponde el turno al abogado defensor de don Pedro Castillo, el doctor Luis Medrano Giro. Doctor Medrano, lo escuchamos. Muy agradecido, señor magistrado, aunándome a lo que ya han señalado los colegas de la defensa, tengo que manifestar que esta parte procesal solicita se declare infundado la prórroga adicional del plazo de investigación por las siguientes consideraciones. En principio, el Ministerio Público ha señalado de que hay una gran cantidad de investigados en diferentes carpetas. Al respecto, se debe recordar, señor magistrado, de que la única carpeta que se investiga es la carpeta 66-2023. Ahora, respecto a la carpeta fiscal 06-2022, caso Petroperú, carpeta fiscal 7-2022, caso Puente Tarata, carpeta fiscal 8-2022, caso Los Asesores en la Sombra, y la carpeta fiscal 2-2022, caso Anguía, se vienen llevando de manera independiente y con sus propios fiscales, tanto en el sexto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, como en el séptimo despacho también de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa. Recordemos, señor magistrado, de que en una oportunidad el fiscal supremo solicitó que todas estas 4 carpetas sean acumuladas a la carpeta 66. Luego, el propio fiscal desistió de esa pretensión y ello conllevó a que se siga investigando de manera independiente la carpeta 66 de las otras carpetas. Siendo así, señor magistrado, entonces ya no existiría la gran complejidad a lo que tanto alude el Ministerio Público. Solo tendríamos la carpeta 66 con 3 investigados y solamente por 3 delitos. Nada más. Aparte de ello, señor magistrado, también ya en su oportunidad, esta defensa técnica incluso había pedido pues la desacumulación de la carpeta 66 en carpetas independientes, para que la Fiscalía con mayor soltura pueda investigar cada caso, porque en la 66 también se investiga caso Petroperú, Puente Tarata, Los Asesores en la Sombra y caso Anguía. Ahora, eso no prosperó y por tanto nos quedamos con una sola carpeta, la 66-2023, solamente con 3 investigados. Ahora, el Ministerio Público alega de que no hay inactividad del Ministerio Público, nos está diciendo que su labor ha sido muy diligente. Sin embargo, señor magistrado, debemos analizar qué cosa le falta al Ministerio Público. Según sus requerimientos, dice, le falta tomar declaración en total a 121 personas. La pregunta es, ¿y por qué no los tomó en su oportunidad? Obviamente por dejadez del propio Ministerio Público. ¿Por qué? Porque para eso existe mecanismos coercitivos mediante el cual se pudo acelerar en su debida oportunidad la declaración de estas personas. También nos dice de que hay investigaciones pendientes de carácter pericial, pero estos son, en los contables son 8, ingeniería civil forense 11, análisis digital forense 5, pero estas investigaciones de carácter pericial es responsabilidad de la propia Fiscalía, porque estos entes están bajo su conducción, entonces pudo hacerlo en su debida oportunidad. También el Ministerio Público señala que le falta otras diligencias, entre ellos señala la disposición fiscal número 42, en la que solamente está pidiendo 3 solicitudes, la providencia fiscal 774 del 4 de noviembre del año 2023, 4 solicitudes, la providencia 791, 796, 800 y una serie de providencias, que también lo pudo realizar en su oportunidad la Fiscalía. Ahora, es más, ahora nos señala también en su propio requerimiento de que dice hay nuevas diligencias que realizar. Eso significa, señor
magistrado, de que la Fiscalía ni siquiera tiene claro qué es lo que está investigando, porque ahora resulta que tiene nuevas diligencias, ¿no? Y para eso hay 14 diligencias pendientes. Entonces, eso nos demuestra de que el Ministerio Público ni siquiera tiene elaborado un plan estratégico de investigación, por el contrario, está pues sorprendiendo, creo, con estos actos bajo la creencia que le faltan muchos actos de investigación y requiere un plan subrogatorio. Bien lo pudo hacer durante los 36 meses que ha podido realizar. Ahora, si usted puede advertir, señor magistrado, en los casos Petroperú, Puente Tarata y Asesores en la Sombra, ya más de un año que no hay ningún tipo de diligencia. No existe diligencias. No ha hecho ninguna diligencia. Toda su investigación se ha centrado en el caso Anguía, pero el caso Anguía solamente se trata de recopilar información desde los requerimientos, los proyectos, los expedientes, las convocatorias, los contratos, la ejecución de obras y las entregas de obras. Que eso también lo pudo realizar dentro de los 3 años, porque ya tenía identificado todas las obras que se habían realizado a través del decreto de urgencia. Entonces, tuvo el tiempo más que suficiente para realizar en estos 3 años sus investigaciones. Y ahora, por su propia desidia, no puede ampararse para pedir una prórroga de 24 meses más, afectando el plazo razonable de investigación. Por otro lado, señor magistrado, el Ministerio Público ha señalado de que ha habido una actividad, si bien es cierto, no lo ha dicho obstruccionista, pero ha dicho que son actividades realizadas por las partes procesales, lo que le ha impedido o le habría demorado esta investigación. Para ello quiero referirme en el caso de mi patrocinado, el señor José Pedro Castillo Terrones. Es cierto, él ha pedido dentro de su derecho 2 tutelas y una excepción, pero hay que recordar que esta tutela y estas excepciones datan del año 2023 y 24, no son recientes. O sea, el hecho de haber pedido mi patrocinado las tutelas o estas excepciones no nos justifica el Ministerio Público de qué manera o cómo le habría retrasado su investigación. No ha justificado, lo que dice simplemente, bueno, existió estos requerimientos y eso nos retrajo. Pero ¿cómo lo retrajo? ¿Cómo le demoró? Jamás lo ha señalado. Entonces, señor magistrado, como podemos advertir y para concluir, pues vemos que ha habido una total dejadez, desinterés de parte del Ministerio Público de llevar adelante una investigación proba, una investigación diligente para que pueda concluir dentro de los 36 meses que ya tenía para investigar. Y no debemos olvidar, solamente se investiga a 3 imputados, siendo falso que esta investigación 66 tenga conexidad, eso es lo que ha dicho, con las otras 4 carpetas fiscales a cargo de despachos de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada, ya que en ellos se está investigando a personas no aforadas, y en este caso solamente a personas aforadas. Ahora, que el propio fiscal no haya querido acumularlo es su propia responsabilidad, y ahora no se puede quejar de que la situación es compleja y que tenemos que pedir información a las otras carpetas, cuando bien pudo haberlo hecho una sola carpeta y ser más diligente en sus investigaciones. Por esas consideraciones, esta parte solicita, señor magistrado, se declare infundado el pedido de prórroga del plazo adicional de investigación. Gracias, señor. Muchas gracias, doctor Medrano. Hemos escuchado también con atención los argumentos de la defensa de don Pedro Castillo.
Vamos a concederle al Ministerio Público 3 minutos y a las partes 2 minutos para los efectos de que puedan exponer, si consideran conveniente, derecho a réplica. ¿Correcto, doctor Denis? Sí, gracias, doctor, pero 3 minutos me parece un tanto escueto. De repente podemos Bueno, ampliar. vamos a resumir en todo caso. 5 minutos se le va a dar a usted y a las partes procesales, si desean, 2 minutos y medio. Correcto. ¿Correcto? Muchas gracias, señor Jesús. Hemos escuchado atentamente las alegaciones de los abogados, de los procesados. Comenzamos por el doctor Jorge Castro respecto a su patrocinado Juan Silva Villegas. Hace una sustentación de inocencia en los cargos que se le imputan. Pero hay que mencionar que el presente incidente no es una audiencia de cesación de prisión preventiva, no es una audiencia de excepción de improcedencia de acción, de una tutela de derechos, o en la etapa intermedia un sobreseimiento, juicio oral, un alegato final. Eso corresponde en la incidencia correspondiente. Lo que se verifica en una audiencia de prolongación o de prórroga de investigación preparatoria es justamente lo que indica el artículo 274, cuando en la causa concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso. Y justamente, respondiendo al segundo de los abogados respecto al procesado Heiner Alvarado, nuestro código responde a una situación país. Si estaríamos en Suiza, en Holanda, probablemente este artículo no existiría en nuestra norma adjetiva penal. Efectivamente, frente a circunstancias país, como la no dotación de suficientes peritos o una situación de carencia presupuestaria, estamos en Perú. Justamente esas son las dificultades que se presentan en el proceso. Pero no nos quedamos ahí. Justamente con la gestión de la doctora Zoraida Ábalos en este despacho supremo, se ha superado, se ha gestionado y se ha obtenido un presupuesto para que personal fiscal, personal perito contable, personal perito civil se constituyeran justamente hasta la localidad de Anguía, en Cajamarca, y se realice, se culmine la inspección a efectos de recabar información para los peritajes correspondientes. Y justamente el traslado de información de las otras fiscalías donde no se investiga forados, es por eso que no se acumuló, hemos tenido la decisión de que un personal de la Fiscalía Suprema y también las hojas que tenemos acá se dirijan a la Fiscalía a efectos de poder trasladar dicha información. Es decir, frente a una coyuntura, estamos, digamos, realizando acciones tendientes a superar estas dificultades. Asimismo, respecto pues a que se declare improcedente, ¿no?, esta prórroga de prisión preventiva. Sin embargo, haciendo alusión a la propia jurisprudencia que alude el abogado, recurso de apelación 135/2025 indica, en ese sentido, el pedido no solo debe presentarse dentro del plazo, sino también con la suficiente antelación para permitir al órgano jurisdiccional realizar los actos judiciales inherentes al pedido dentro del plazo hábil. En realidad, es un tanto difusa la interpretación de suficiente antelación. Consideramos, este Ministerio Público, que 10 días antes del vencimiento es una suficiente antelación como presupuesto formal para requerir, para solicitar la prórroga de la investigación preparatoria. Es así, efectivamente, este Ministerio Público ha solicitado, a nuestro criterio, con la debida antelación. Ni la jurisprudencia, tampoco, mucho menos, el precepto legal, precepto normativo, indican días, minutos de la suficiente antelación. Pero consideramos, evidentemente, que 10 días antes del vencimiento suficientemente copa el presupuesto formal a efectos de que el Ministerio Público, como órgano persecutor del delito, solicite, requiera la prórroga de investigación
preparatoria. Asimismo, repitiendo, no solamente son 3 investigados, estamos frente a un top, una organización criminal que no solamente involucra a 3 altos funcionarios, el primer representante del Estado, el presidente de la República, ministro, sino también, como hemos mencionado en las diapositivas precedentemente indicadas, promedio de otras 95 personas, y que precisamente son los brazos, el brazo del buró político, el brazo familiar, el brazo congresal, el brazo obstruccionista, el brazo lobista. Y justamente la Corte Suprema, Sala Penal permanente, en las apelaciones 283-2023, 284-2023, ha indicado que se trata de una sola organización criminal. Es decir, no solamente se investiga en la presente causa a los 3 aforados, sino también al cúmulo de personas que integran estos brazos criminales, o aparentemente criminales. En ese sentido, ¿no? Lo que indica la defensa de Kenneth Alvarado no resiste mayor lógica. Y respecto, pues, a la defensa del señor expresidente de la República, Pedro Castillo, no hubo ninguna desidia, no hubo ninguna situación de inactividad en la etapa investigativa que nos encontramos, sino que, lógicamente, estas carencias, estas situaciones que se presentan, y creo que mejor los demás fiscales del país lo saben de modo directo, ¿no? Sin embargo, pese a todos estos escollos, se tiene, pues, realizado 40 pericias, 59 requerimientos a entidades públicas, 108 declaraciones llevadas a cabo, ¿no? Y solamente faltan lo pendiente, procesamiento de pericias, básicamente, procesamiento de pericias. En las digitales existen pericias, pero tenemos que visualizar el contenido de los CPUs, de los teléfonos. Y justamente, tenemos 2 peritos contables adscritos al despacho. Los peritos civiles no están adscritos al despacho, es de otra unidad. Los peritos de ingeniería, los digitales, los peritos informáticos no pertenecen al despacho. Y dichos peritos no solamente se abocan a la presente causa, verifican también otros pedidos de otros despachos fiscales. Y esa es la realidad nacional, no podemos ocultarlo. Y justamente, en el caso Petroperú, se emitieron 22 informes periciales, no es que no haya nada, de análisis digital forense, numerados en el 10-2025, en el número 131-2025, correspondientes al examen técnico de cuentas institucionales y personal vinculados al proceso de adquisición investigado. Justamente esta dádiva de los 100.000 soles que habría otorgado el señor Samir Villaverde al señor Silva Villegas. Vamos terminando, señor fiscal, por favor. Entonces, ya culminando, señor juez supremo, existe una complejidad latente, ¿cierto?, superada por el Ministerio Público, ¿cierto?, y pendientes de realización, efectos justamente de evitar impunidad, y se culmine de manera satisfactoria la investigación preparatoria. Por lo tanto, solicitamos nuevamente que se declare fundada el requerimiento antes mencionado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Dennis. Ahora corresponde el turno del derecho de dúplica al doctor Jorge Castro. Señor vocal, yo no puedo entender cómo un denunciante, que fue el señor Silva, termina siendo un investigado que recibió $100.000 del señor Samir Villaverde. Ese señor tiene la mala costumbre de meterse a hacer un montón de cosas. Yo lo conozco a ese sujeto. La plata la tuvo él, pero lo ha entregado a otro lado. A Provías Regionales, que es autónomo dentro del MTC, ha sido capturado el sujeto a quien se le entregó la plata, pero no pudo pasar la valla para que el señor ministro les entregue el puente Tarata. El puente está funcionando hace un año, señor. ¿Acaso han pedido si funciona el puente o no funciona? Y lo que se tiene que hacer es, precisamente en obras públicas de esta naturaleza, que se le cause agravio al Estado.
El Estado no tiene ningún agravio porque el puente ya está construido. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar 24 meses más? ¿Para qué? ¿Para qué? Este hombre no ha hecho nada. Yo lo he asesorado. Y al día siguiente, señor, me presenté y le avisé al señor Castillo que no se meta en el puente Tarata. Y a los 2 días el señor Javier Colchano, ese señor lo capturó con un fusil. Esto no es correcto, señor. Yo no lo voy a permitir. Pero si hay que actuar, lo voy a hacer. Y voy a solicitar, señor, que el Ministerio Público pida, ¿no? Entonces, ¿quién ha construido el puente? ¿Con qué plata se ha construido el puente? Es un hermoso puente como el Golden Gate de los Estados Unidos. Eso no pueden ver. Y eso le echan la culpa que a mi cliente le han dado $100,000. Falso, señor. Eso es otra cosa. ¿Ya? Y por esas razones yo me opongo rotundamente y me voy a preocupar, señor, para ir a sacar toda la información, los planos, la construcción, la inauguración y todo lo demás para demostrar que no tiene agravio el Estado. Ese es el problema. Ese es el problema, señor. He terminado. Gracias, muy amable. Gracias, doctor. Doctor Wabel Ortiz, también se le concede su derecho de réplica. Muchas gracias, señoría. Yo voy a ser muy concreto. Respecto de la pretensión de improcedencia, el señor fiscal ha indicado, en primer lugar, que la norma no establece esta controversia. Cuando se discute el caso de Betsy Chávez, el propio Tribunal Constitucional dice exactamente lo mismo, que la norma, el 274, no establece que se tenga que resolver la prolongación antes de que ésta venza. Pero el TC hace suyo los argumentos del Tribunal Constitucional Español y dice que tiene que ser así. Luego, cuando he hecho referencia a la apelación 135, el señor fiscal reconoce la existencia y que yo he leído correctamente lo que dice. Lo que cuestiona es cuándo estamos ante un suficiente plazo de antelación. ¿Cuánto es ese suficiente plazo? Y el señor fiscal considera que 10 días es suficiente. Yo ahí discrepo un poco, señoría. En primer lugar, porque hay que considerar que esta investigación tiene 3 años. Para diciembre del año pasado, el señor fiscal ya sabía que iba a pedir la prórroga. ¿Por qué no la pide con un mes de anticipación? Considerando que febrero son vacaciones judiciales. Todos lo saben. Pero además, porque la propia apelación establece de forma interpretativa cuándo estamos ante un suficiente plazo. ¿Cuándo es eso? Lo dice el segundo párrafo. Significa esto que tiene que haber el tiempo suficiente para convocar a la audiencia y dice, y se emita la resolución en la que se pronuncie sobre el pedido de prórroga. ¿Cuánto es ese suficiente plazo? ¿10 días es suficiente? Considero que no era suficiente. Ha sido un defecto de la Fiscalía solicitar 10 días antes esta prórroga de la investigación. Finalmente, señoría, respecto del tema de la infundabilidad, el señor fiscal dice que se ha subsanado el defecto de presupuesto y logística. Yo no niego que exista ese defecto. Yo no he culpado al despacho fiscal. Yo he hablado de la institución como Ministerio Público. Yo la pregunta que hice ¿es aceptable que el investigado soporte ese defecto de falta de presupuesto y organización? ¿Eso justifica la prórroga? Yo rogaría, señoría, yo le ruego que se pronuncie al respecto. Si es que el investigado tiene que soportar ese defecto de organización. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ortiz. Ahora corresponde el turno al doctor Medrano, su derecho de réplica. Muy agradecido, señor magistrado, solamente para recalcar lo siguiente. La prórroga solicitada por el Ministerio Público es en la carpeta 66. La prórroga no son para las carpetas 6, 7, 8, 02 del año 2022 que están a cargo de los despachos de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios. Por tanto, el tratar de el argumentar de que hay una gran cantidad de investigados, que no son 3, sino son más, que superan los 100 o los 90, es una falacia, porque no podemos sustentar esta prórroga
amparándonos en carpetas que no son parte del cual se está pidiendo la prórroga. Entonces, ese es un tema que se tiene que cuidar. Dos, el mismo hecho que la propia Fiscalía no haya querido acumular estas carpetas a la carpeta 66 es su propia responsabilidad, porque bien pudo haberlo acumulado y bien pudo haber acelerado las investigaciones para no tener carpetas paralelas con diligencias duplicadas, con declaraciones, pericias también duplicadas, y luego se le haya puesto totalmente traspapelado y ahora tenga que estar pidiendo resultados a las otras fiscalías para que incorporen a esta carpeta y poder armar su propia carpeta. Entonces, señor magistrado, todas esas falencias se debe tomar en cuenta para el sustento de la no prórroga del plazo adicional de la investigación preparatoria y consecuentemente se le declare infundada. Gracias. Muchas gracias, doctor Medrano. He escuchado con mucha atención a cada uno de ustedes a fin de poder tomar la decisión correspondiente. Antes de darle el uso de la palabra a don Pedro Castillo para que ejerza su defensa material, voy a formular algunas preguntas al doctor Ortiz. Por favor, prenda su cámara. Le ruego, por favor, doctor, las respuestas bastante puntuales. ¿Correcto? Al momento que usted hace alusión a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referido a la prolongación de la prisión preventiva y lo relaciona con la prórroga, estamos hablando realmente que la jurisprudencia habla que se pida con anticipación solamente para casos de prolongación. ¿Correcto, doctor? El Tribunal Constitucional, sí, señoría. No habla de prórroga. ¿Conforme, doctor? Sí, señoría. Muy bien. También es un hecho notorio, cierto, legal, que nuestro ordenamiento jurídico no establece un plazo para que el Ministerio Público pueda solicitarlo con días, minutos o meses de anticipación, la prórroga de la investigación preparatoria. ¿Correcto, doctor? Así es, señoría. Muy bien. Ahora, hay jurisprudencia relacionado a que el cómputo del plazo de la investigación preparatoria empieza desde que el fiscal formaliza la investigación preparatoria o desde que se aprueba el auto del juzgado de investigación preparatoria de la propia investigación. Señoría, creo que hay pronunciamientos parecidos, tendría que ser en todo caso desde que se aprueba, pero en el propio requerimiento fiscal, el propio requerimiento fiscal señala como fecha 22 de febrero. Sígame, por favor, con el cuadro que usted mencionaba. Entonces, el auto de aprobación de la investigación preparatoria, señor fiscal, por favor, chequeme la fecha también, 24 de febrero del 2023. ¿Conforme? Con el auto de aprobación, no con la formalización. ¿Conforme, doctor? Sí, conforme, señoría. Entonces, los 36 meses habrían vencido el 23 de febrero del 2026. ¿Conforme? Sí, señoría. Y el requerimiento de 24 meses que ha solicitado el Ministerio Público lo ha hecho el 10 de febrero del 2026, es decir, con anticipación al vencimiento del plazo de la investigación preparatoria. ¿Correcto, doctor? 12, 13 días antes, señoría. Correcto, muy bien. ¿Es conforme, doctor Denis? Conforme, señor juez supremo. Listo, muy bien. Gracias, doctor Ortiz. Doctor Denis, dígame, ustedes están solicitando 24 meses para los efectos de que se continúe con con los actos de investigación pendientes. Atendiendo lo que dice el doctor Ortiz, que aun cuando se haya solicitado, digamos, o sea oficiado para realizar una pericia y esta no llega al Ministerio Público, esta podría agregarse aun cuando se haya vencido el plazo, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. Entonces, ¿considera usted que el plazo de 24 meses solicitado por el Ministerio Público no es muy excesivo? Consideramos que incluso, doctor, cuando hayamos culminado los actos de investigación pendientes, no culminados los 24 meses, incluso podemos emitir la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Es decir, no necesariamente la referencia son 24 meses, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles a efecto de que sea en un plazo menor. Pero en prognosis, en perspectiva, consideramos por el momento que 24 meses es, digamos, lo adecuado. ¿Y esa prognosis de un tiempo menor, de cuánto estamos hablando, doctor Denis? ¿Aproximadamente? Yo creo que
20 meses sería, digamos. 20 meses. Muy 20 bien, meses. muy bien. Muchas gracias por su respuesta. Ahora sí, vamos a solicitarle a don Pedro Castillo, por favor, que prenda su cámara para que ejerza su derecho a su defensa material. Doctor, don Pedro Castillo, ¿usted está conforme con la defensa realizada por el doctor Luis Medrano Girón? Así es, doctor. Señor ¿Algo más que agregar? magistrado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Algo más que agregar? Sí, algo puntual, señor magistrado. Lo escuchamos. Señor magistrado, el juez supremo que el día de hoy usted está reemplazándola me llevó a un juicio por rebelión. El pueblo sabe que fue un verdadero mamarracho. Y esto no creo que deje pasar de una mojiganga completa. ¿Por qué? Porque yo estoy 3 años acá y se me imputa de que ¿qué culpa tengo yo que el Ministerio Público no haga su trabajo? Cuando yo llego a Palacio, yo no me inventé los ministerios. Los ministerios ya están establecidos desde que se funda la patria. Puramente a los ministros Juan Silva, al doctor Heiner Alvarado, y nunca se trató de que tenemos que estar en el gobierno para llenarse los bolsillos, para hacer algo en contra del país. Al contrario, su propia defensa lo acaba de decir el doctor Jorge Castro, cómo se actuó concerniente al puente Tarata. Se me inventaron muchas cosas, se hizo un techo. Yo advierto, doctor, al país que el Ministerio Público el día de hoy en esta investigación está construyendo todo esto bajo un techo de vidrio. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Se me dice que tengo brazos en esta investigación, en el tema de organización criminal, ¿no? El brazo familiar, el brazo congresal, el brazo lobista, solamente me basa el brazo fiscal, incluido su Harvey Colchado, con todas esas cosas, ¿no? Entonces, hoy en día lo que tenemos que ver, señor magistrado, está en sus manos. Corrija, señor magistrado. Yo estoy 3 años acá y no se me viene a mí encontrando algún indicio. O sea, dígame qué cosa se llama eso, doctor. ¿Acaso eso no se llama abuso? Yo pido y dejo en manos de usted, señor magistrado, de que si bien es cierto, hay un ensayamiento político, hay un tema de que hay que darle una respuesta como escarmiento a una cosa, pero de verdaderamente no se puede ir imputando, acusando a una persona que cuando pasan años tras años no se le encuentre nada en la mano, en todo caso, durante toda esta investigación, que haga su trabajo, que le investigue. En el caso mío, las investigaciones, señor magistrado, concluyo con eso, se me ha venido imputando desde el momento que yo he asumido la presidencia. Y ya estamos en el 2026, vamos a llegar al 2028. ¿Qué culpa tengo yo que el Ministerio Público no haga su trabajo? Entonces, hay que ser totalmente coherentes. Yo dejo en manos de usted, doctor, que actúe con sentido común todo lo que se viene viendo, lo que se viene haciendo con respecto al sistema de justicia que la tenemos que cambiar a partir del 12 de abril del presente año. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, don Pedro Castillo. Participarle a cada uno de ustedes en nuestro agradecimiento por su participación y sobre todo por mantener un ambiente de respeto, recordando que la justicia se construye con humanidad, equidad y, por supuesto, la decisión que vamos a tomar será suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho, la misma que se expedirá dentro del plazo de ley y será notificada a las casillas electrónicas a cada una de las partes procesales. En tal sentido, siendo las 3:33 de la tarde de hoy día, miércoles 25 de febrero del año 2026, damos por concluida la presente audiencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.